Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de lectura y orientación de un curso de amor. Y esta vez continuamos capítulo. Estamos continuando el capítulo 21, El amor es. Habíamos hecho en la pasada sesión nada más que 4 puntos, del 1 al 4. Y esta vez continuamos en el punto 5, en la página 169 del libro regular. Y sin más preámbulo, pues damos comienzo a la lectura y comentario. Y dice así: 21.5. Ha existido una división entre el lenguaje de tu mente y el de tu corazón. Tu mente se empeña en pensar y aprender de una forma determinada, una forma contraria al lenguaje de tu corazón. Y de este modo, como sucede con dos personas de países diferentes que hablan idiomas diferentes, ha habido poca comunicación entre mente y corazón. El símil que está poniendo Jesús aquí es que ha habido poca comunicación entre dos personas que hablan una lengua diferente y que han tenido que colaborar juntas en algo, no obstante no entenderse desde un punto de vista intelectual. Solamente pues han convivido, han realizado determinadas acciones, han observado sus gestos, han observado el ejemplo de su hacer y han tenido una relación, pero no se han entendido. Bueno, pues este es el símil que utiliza Jesús para hablar de las diferencias mente-corazón. Ha habido poca comunicación y mucho malentendido. Quiere poner Jesús un ejemplo de cuál es la diferencia que existe entre nuestra mente y nuestro corazón. Es como si constantemente estuviésemos conviviendo, realizando una actividad, trabajando, viviendo en la misma casa, con una persona con la que no podemos hablar ni entendernos. Poca comunicación y mucho malentendido, por tanto. Habla de la división entre el lenguaje de la mente y el lenguaje del corazón. Son dos lenguajes completamente diferentes, con lo cual hay poca comunicación y mucho malentendido. En ocasiones, sigue diciendo, los problemas asociados a la falta de una lengua común se han dejado a un lado, cuando la actuación necesaria en determinada circunstancia ha exigido la cooperación, cuando hay algo relevante por encima de las diferencias individuales, cuando hay un propósito que se considera más importante. Y entonces esas diferencias de comprensión, de entendimiento, de comunicación, poca comunicación y mucho malentendido, se dejan aparte. Y se hace lo posible por establecer una cooperación. En ocasiones los problemas asociados, repetimos, a la falta de una lengua común se han dejado a un lado, cuando la actuación necesaria, el propósito relevante reconocido que está por encima, en determinada circunstancia ha exigido la cooperación. Fijaos, dos mentes no se entienden, ni siquiera hablan el mismo idioma. Este es el símil. Ahora, ponte en que dos mentes sí hablan el mismo idioma, la misma lengua, literalmente, pero sin embargo tienen diferentes conceptos, significados y valores en función de diferencias culturales. Y sin embargo, esto lo vemos mucho en las misiones, por ejemplo, pues humanitarias de las Naciones Unidas, donde se desplaza a gente de diferentes países a un mismo sitio. Pues, por ejemplo, en Afganistán. En Afganistán, pues las Naciones Unidas han desplegado a soldados de muy diferentes países para realizar diversas actividades humanitarias, de protección, de defensa de ciertas organizaciones políticas
y de su funcionamiento para que aquello no se convierta en un caos. Y han tenido que convivir personas que no se hablaban. Pero ahora ponte que esto ocurre en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. Habláis la misma lengua. Pero sin embargo, hay unos conceptos, significados y valores diferentes y eso genera poca comunicación y mucho malentendido. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo de las dos mentalidades en función de los contenidos que ambas mentalidades albergan. Son contenidos muy diferentes que dependen de el nivel evolutivo mental de cada una, del tipo de personalidad de cada una, del lugar de nacimiento de cada una, de las familias que haya tenido cada una y su influencia cultural, de los barrios, de la religión, de la ideología, de todo un conjunto de factores que hacen que haya poca comunicación y mucho malentendido debido a que esas dos personas tienen conceptos, significados y valores diferentes. Pero cuando se aparta de esas diferencias y la comunicación se baja de la mente al corazón, es lo que nos está explicando Jesús a continuación, que es lo que ocurre. Pero yo creo que ya con el simple ejemplo de Jesús, tal como lo está planteando, podemos intuir qué es lo que ocurre cuando ante diferencias evidentes de comunicación entre dos mentes, esas dos mentes, considerando que hay un propósito mayor, más importante que la mera comunicación, abandonan las diferencias y se centran en lo sustantivo, en el contenido, en el fondo. Dice, repetimos, en ocasiones los problemas asociados a la falta de una lengua común se han dejado a un lado, cuando la actuación necesaria en determinada circunstancia ha exigido la cooperación. Esto lo ves en tiempos de emergencia y crisis de todo tipo. Es como que se dejan las tonterías a un lado, lo irrelevante, lo superficial. Pues, por ejemplo, cuando se encuentran en una crisis humanitaria donde hay pues, una gran catástrofe y tienen que colaborar equipos sanitarios de diferentes países, de diferentes lenguas, de diferentes culturas, dejan aparte sus diferencias y saben qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues este es el símil sobre el cual Jesús está estableciendo esta comparativa. Eso que suele ocurrir en tiempos de emergencia y crisis de todo tipo, podemos emularlo en cualquier momento, desde el momento en el que abandonamos las diferencias superficiales y nos centramos en un propósito unificado. ¿Y cómo es posible que dos personas absolutamente dispares, con orígenes diferentes, con ideologías diferentes, con personalidades diferentes, con puntos de vista diferentes, con sistemas de pensamiento diferentes, puedan tener un propósito que les unifique, bajando de la mente al corazón? Y esta es la clave, porque el amor proviene desde su origen, no a través de la mente, sino a través del portal dimensional que todos llevamos, interno, y que asociamos conceptualmente e incluso fisiológicamente con el corazón. Esto lo ves en tiempos de emergencia y crisis de todo tipo. Y como en el caso de las dos personas de países diferentes que no se entienden, trabajar juntos momentáneamente disminuye las fronteras del lenguaje y genera una solidaridad pasajera a través de la acción común. ¿Qué es lo que genera diferencias? Eso lo apartamos. ¿Qué es lo que importa en este momento? Que cooperemos y colaboremos en un propósito unificado. Por ejemplo,
salvar unas vidas en una gran catástrofe sanitaria. Pues eso es lo que dice Jesús que consideremos como un símil apropiado para, si queremos en realidad realizar la fase final de aprendizaje que tenemos que acometer, la fase final de aprendizaje que tenemos que acometer después de haber educado nuestra mentalidad, es exactamente lo mismo, apartar las diferencias superficiales que provienen de los diferentes conceptos, significados y valores que la mentecita material de dos personas utilizan para comunicarse en este mundo, apartarlo y bajar al corazón para obtener un propósito unificado, transido de eso que el amor es. En momentos como estos, dos forasteros que no se conocen pueden reconocer que el otro tiene el corazón en su sitio. Oye, esta persona, mira que tenemos sistemas culturales diferentes, mira que nos hemos educado en dos entornos totalmente opuestos, mira que su sistema ideológico, cultural, político, religioso es totalmente diferente al mío, pero me reconozco en él. Ambos sabemos en lo profundo qué es lo importante. En momentos como este, dos forasteros que no se conocen pueden reconocer que el otro tiene el corazón en su sitio. El sitio donde puedes reconocer que otra persona con una cultura totalmente diferente de la tuya tiene un lugar común contigo. Ese sitio, en el caso de las dos personas, al igual que en el de la mente y el corazón, es el sitio donde no hay división. En la actualidad, la unificación de mente y corazón que suscita la acción correcta se produce principalmente en situaciones de crisis, debido a la falta de un lenguaje compartido. La formación de un lenguaje compartido, entonces, se puede considerar como una ayuda a la unificación. Y ese lenguaje compartido, que es inviable realizar a nivel intelectual, a no ser que uno de los dos aprenda el lenguaje del otro, en el símil, a no ser que uno de los dos se identifique con el sistema de pensamiento cultural, ideológico, religioso, político, conceptual del otro, a no ser que eso ocurra, hay que bajar a nivel del corazón para desde ahí construir un lenguaje común. Además, fíjate qué gesto me ha salido, para desde ahí construir un lenguaje común. La formación de un lenguaje compartido, entonces, se puede considerar como una ayuda a la unificación. Y te vas a poder sentir unido, formando parte de la misma esencia de otra persona, en base a ese lenguaje común que parte del corazón. Y ahí se va intuyendo qué es lo que es el amor. Y todos hemos tenido estas experiencias en las cuales hemos dicho, buf, me toca realizar una determinada actividad con esta persona o este grupo de personas con el que no tengo nada que ver, ¡qué horror! Y sin embargo, comienzas a desarrollar la actividad y te das cuenta de que cuando se baja a un nivel de sentido profundo, si es que ambas personas logran bajar a ese nivel, ahí está la posibilidad clara, nítida, de unificación. No a nivel intelectual, sino abandonando las diferencias superficiales y bajando a lo profundo, que es lo que nos une a todo ser vivo, no a todo ser humano siquiera, a todo ser vivo, porque todo ser vivo, trascendentemente, somos conciencia manifestándose, conciencia que es Dios desenvolviéndose
en la exploración de una de las infinitas experiencias en las cuales se va de la nada al todo. ¿Qué mayor unificación puede haber que cuando descubres con otro ser vivo que tienes esos intereses comunes, que eso es lo importante, que eso es lo trascendente, que todo lo demás debe ceder ante lo relevante de la esencia? Y entonces ahí se establece una comunicación profunda que es base para la unificación, es decir, para la consciencia de unidad de pensamiento, emoción, acción y experiencia con otra persona, por muchas diferencias que haya en el nivel mental. 21.6. El abrazo es ese concepto que ha venido introduciendo Jesús ya desde el capítulo 20, el abrazo. El capítulo 20, del cual hicimos 2 sesiones, una en forma de meditación y otra ya un poquito más a nivel de mente, razonada. La primera la hicimos a nivel de corazón, precisamente. La hicimos en forma de meditación guiada para bajar de la mente al corazón. Y bueno, cerrar los ojos, escuchar el texto de Jesús y sentir. Eso, pues me parece que fueron del punto 1 al 34 o algo así, y del 34 al 48, pues ya sí volvimos a la mente, pero a un lenguaje de mente-corazón, que es el que utiliza Jesús, al que le llama plenitud de corazón. Bueno, este concepto del abrazo vuelve a salir. El abrazo ahora es asimilable al punto de partida de un lenguaje común. Es decir, a nivel de corazón, puedes abrazarte a cualquiera, al rival más enconado desde un punto de vista ideológico, político, económico, a cualquiera. Cuando bajas al corazón, el abrazo ahora es asimilable al punto de partida de un lenguaje común. Es decir, cuando bajas de la mente al corazón, ahí puedes considerar incluido en el abrazo a cualquiera, por muchas que sean las diferencias superficiales que a nivel mental o intelectual puedas reconocer que tienes con él. Bajas a nivel de corazón y se incluye en ese mismo abrazo que sentirías por tu hijo, por tu madre, por tu pareja, al mismo nivel. El abrazo ahora es asimilable al punto de partida de un lenguaje común, un lenguaje compartido por mente y corazón. Claro, no podemos desligarnos de la mente en estas experiencias, pero cuando la comunicación mental viene regida desde el corazón, es decir, hay un ejemplo que es maravilloso. Cuando te enfrentas a la percepción de una situación, no pienses primero y sientas después, sino siente primero y piensa después. Eso es la plenitud de mente-corazón. No hacer prevalecer la mente sobre el corazón, sino partiendo del corazón, que establece la base, la infraestructura de relación que vas a tener con esa situación. El corazón es el que establece esa infraestructura, esa plataforma. A partir de ahí piensas, pero desde el corazón. El abrazo ahora es asimilable al punto de partida de un lenguaje común, un lenguaje compartido por mente y corazón, así como por todas las personas. Claro, es que este lenguaje mente-corazón, este lenguaje en el que la plataforma del corazón sirve de infraestructura para a partir de ahí generar conceptos, es común para todas las personas, provengan de donde provengan, del sistema cultural del cual provengan, tengan el sistema de pensamiento que tengan. Es una unificación. Y esto, cualquier estudiante de espiritualidad que esté viendo estos vídeos sabe lo que es, porque lo ha reconocido en su vida, porque le ha ocurrido. Es un lenguaje de imágenes y conceptos que tocan el corazón único,
y que sirven a la mente única. Es que nuestro corazón está en contacto con el corazón único. Imaginaos un núcleo que es el corazón único, un núcleo universal, y del cual todos los corazones particulares están unidos. Y entonces esos corazones, fijaos que cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de utilizar como medio de percepción no los sentidos físicos unidos al entramado de conceptos que hemos ido adquiriendo por la referencia externa a lo largo de nuestra vida, sino apartar la referencia externa histórica completamente y basarnos en la referencia interna del presente en ese momento y en esa situación. Ahí es donde decimos, hay un único corazón a nivel universal. Por supuesto, proviene del origen del espíritu. Y de ahí salen todos los corazones individuales. Sin embargo, las mentes tienen un diseño de mentalidad en el cual la separación, en este entorno físico-material, en estos niveles involutivos máximos, la separación es el leitmotiv. Con el sistema de pensamiento egoico de la separación, no puedes hallar un punto en común. Tienes que apartarlo y bajar al corazón, porque hay un corazón único que une a todos. Y a partir del corazón único, la referencia interna que es común para todos, vuelves a construir una comunicación. Y sí, utilizas la mente, pero teniendo como infraestructura la referencia interna y no la externa. No es el problema la mente, el problema es la mentalidad a la que te has adherido. Es un lenguaje de imágenes y conceptos que tocan el corazón único y que sirven a la mente única. A la mente única. Corregida, llegas muy fácilmente a través del corazón único. Muy fácilmente. 21.7. Existe otra razón por la que se produce conflicto entre mente y corazón, aunque en este caso su raíz es el problema del lenguaje determinado por la percepción. Se trata de un problema de sentido. Mente y corazón interpretan el sentido de maneras diferentes. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido interpreto esta situación? ¿Qué significado tiene esta situación para mí? ¿Os acordáis de los primeros ejercicios de un curso de milagros? Los objetos que veo en esta habitación no tienen ningún significado para mí. El entrenamiento mental al que te lleva un curso de milagros es precisamente para poder posteriormente separarte del sentido que le das a una determinada situación cuando la percibes en función de la referencia externa, poder separarte de ello, poder abandonar el sentido que le das a la percepción de una determinada situación en función de la referencia externa y darle otro sentido diferente en función de la referencia interna. Se trata de un problema de sentido. Mente y corazón interpretan el sentido de maneras diferentes. Mente, referencia externa. Corazón, referencia interna, con un núcleo común a todo ser vivo en el universo. La referencia interna. La referencia externa, infinitas posibilidades divergentes. La referencia interna unifica. La referencia externa separa. La mente no entrenada separa. El corazón une. La mente entrenada une, pero siempre a partir del corazón. Para poder comprender que tienes que emplear una mente a partir del corazón, primero tienes que entender que tienes que separarte de la mentalidad previa egoica y adquirir una segunda mentalidad que es la del espíritu. Esa segunda mentalidad del espíritu es la que parte de la referencia interna
Y aquí eso se manifiesta asociando la percepción a lo que sientes profunda e internamente antes que a lo que tus sentidos físicos, a través de la interpretación del acervo de información que has recibido del mundo y que es la referencia externa. Antes, recordemos las dos voces, la voz del ego y la voz del espíritu. La voz del ego es estridente, habla primero, se precipita, grita, impone. La voz del espíritu espera y habla después, de forma calmada. Se trata de un problema de sentido. Mente y corazón interpretan el sentido de maneras diferentes. No tienes idea de la enormidad de este conflicto ni de lo que significa para ti. La voz del ego, la voz del espíritu. La voz del espíritu unificada por el corazón. La voz del ego basada en la referencia externa. Una por cada perceptor. La voz del espíritu unificada por el corazón. Finalmente, una única voz para todos los involucrados. Mente y corazón interpretan el sentido de maneras diferentes. No tienes idea, dice Jesús. Jesús no es retórico, no exagera. No tienes idea de la enormidad de este conflicto, ni de lo que significa para ti. Pero te aseguro que mientras mente y corazón interpreten el sentido de maneras diferentes, no hallarás paz. Mientras mente y corazón interpreten el sentido de maneras diferentes, no hallarás paz. Situación A. Mente en función de la referencia externa. Percibe una situación, recurre a lo almacenado, no baja al corazón. Y en función del almacenado da una respuesta. Diferente cada persona en función de lo que tiene almacenado. Ideologías, sistemas culturales, bla, 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 bla. Situación B. Se percibe una situación. Lo que traen los sentidos lo apartas de la primera interpretación conforme a la información almacenada procedente de la referencia externa. Lo apartas y bajas al corazón y sientes. Generas una plataforma y a partir de ahí utilizas la mente partiendo de esa plataforma. Plenitud de mente-corazón. ¿Cuál es la respuesta? Voy a contar una experiencia personal. Llevo un tiempo en el que percibo una situación y en mí surgen dos escenarios. Uno, ¿qué es lo que primeramente me sale a hacer? Y entonces, en vez de ponerlo en ejecución, lo observo. Ante la percepción de esta situación, a mí primeramente me sale concluir esto, porque siento esto y por lo tanto voy a tener esta actitud, a decir esto y a hacer esto. Pero no lo hago, lo paro. Y espero a la situación B. Fijaos, estoy en una situación todavía intermedia de lo que dice Jesús, pero es interesante, porque esta la paro. Estos son 2 segundos, 3 segundos. Situación B, bajo al corazón y digo, anda, pero si es absolutamente diferente lo que siento cuando bajo al corazón y por lo tanto mi actitud, lo que voy a decir y lo que voy a hacer en esta segunda situación que en la situación primera es completamente diferente. Y entonces siento incluso un crujido interno, pero yo antes actuaba así.
y me siento tentado en cierto modo a... voy a reaccionar como siempre he reaccionado, porque esa es mi identidad. Pero lo paro, porque surge algo que, observando a modo testigo, contrasta con lo primero. Y entonces hago una comparación de ventajas e inconvenientes de ambas actuaciones. Y digo, pero actuar conforme al corazón es una locura. Digo, sí, pero es una locura respecto del mundo. Ya, pero es que estamos en este mundo. Ya, pero eso no me lleva a ningún lado. Y empieza una conversación. Y al final desestimo la opción A de referencia externa y me quedo con la del corazón. Y entonces, la gente que me rodea, en concreto mis hijos muchas veces, dicen, papá está raro, porque no es el de antes. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y ahí te das cuenta, perfecta, de la enormidad del conflicto cuando reaccionas conforme a la mente intelectual egoica y cuando te esperas. No tienes idea de la enormidad del conflicto que te estás ahorrando cuando te esperas. Y sí, se produce ahí un pequeño intercambio, un forcejeo, a ver quién tira más. Y al final dices, mira, es que, eso sí, tienes que cazarlo antes de lanzarte a actuar. Pero luego recuerdas, dices, mira, la opción A es la de siempre y no me lleva a ningún lugar bueno. Bajando al corazón, me genera otro tipo de conflicto que es, pero entonces pierdes tu identidad. Claro, pierdes tu identidad egoica. Es que en eso consiste. Y entonces ya decides, fuera opción A y te quedas con la B. Baja el corazón, genera una plataforma, siente desde abajo y desde ahí crea. De nuevo, con tu mente a partir de los cimientos reales del espíritu. Mientras mente y corazón interpreten el sentido de manera diferente, no hallarás la paz. Una vez que generas la plataforma de lo que sientes profundamente respecto de esa situación, a partir de ahí sí, es una plataforma creativa nueva. Ya no estás creando con la plataforma de la referencia externa, estás creando con la plataforma de la referencia interna y a partir de ahí tu mente puede seguir creando en plenitud con el corazón. Mientras mente y corazón interpreten el sentido de maneras diferentes, no hallarás la paz. En el pasado has aceptado estas interpretaciones diferentes como lógicas. Toda tu vida. Ves que hay dos maneras de mirar una situación. Aun cuando no clasifiques una manera de ver o de percibir como de la mente y la otra como la del corazón. Tú no estás clasificando conscientemente. Esta es la manera de verlo de la mente, de la referencia externa. Esta es la manera de verlo del corazón, de la referencia interna. No lo estás haciendo, pero sabes siempre que hay dos vías. Dos vías. Una, la que te reconcilia con el mundo, la basada en la referencia externa, la basada en los razonamientos intelectuales, con toda la importancia y engolamiento que le das a los razonamientos, porque el mundo, porque la comunidad científica y la psicológica y la jurídica y la económica dicen que, y esto siempre ha sido así. Esa es una, y la de lo que sientes es la otra. Contradice completamente a la primera. Y no piensas ahí cuál es la de mente-corazón, no la piensas, pero sabes que hay dos. En el pasado has aceptado estas interpretaciones diferentes como lógicas. Ves que hay dos maneras de mirar una situación, aun cuando no clasifiques una manera de ver o de percibir como de la mente y la otra como del corazón. Y aceptas esta situación que induce al conflicto. ¿Hay conflicto entre las dos?
y acepto la situación que induce al conflicto. Acepto que hay conflicto. ¿Qué nos dice Jesús? No tiene por qué haber conflicto entre mente y corazón. Sencillamente es que cuando realices una construcción de reacción ante una determinada situación, construyas con los cimientos del espíritu esa reacción ante esa situación. No construyas con los cimientos del ego, del mundo, de la referencia externa, la reacción ante la situación. La mente no la estás anulando, pero parte de unos presupuestos completamente diferentes. Completamente diferentes. Claro, como no estás acostumbrado a hacerlo, no te das cuenta de la extraordinaria lógica, congruencia y coherencia que hay en la construcción mental que realizas sobre los cimientos del espíritu, como diferencia la construcción mental que realizas sobre los cimientos del ego en cuanto a tu reacción ante una misma situación. No te das cuenta porque no estás acostumbrado a hacerlo, pero hazlo una sola vez. Ves que hay dos maneras de mirar una situación, aun cuando no clasifiques una manera de ver o de percibir como de la mente y la otra como del corazón, y aceptas esta situación que induce al conflicto. La aceptas porque nunca te aventuras a construir tu reacción ante la percepción de una determinada situación sobre los cimientos del corazón, que son los del espíritu. El corazón es un portal dimensional que te conecta con el espíritu, con tu yo superior. Siempre lo realizas construyendo sobre la plataforma de los conceptos mundanos, de los propósitos mundanos, de las verdades mundanas, culturales, ideológicas, económicas, jurídicas, sociales, filosóficas, concretas, de tu entorno. ¿Cómo me voy a desarraigar de mi entorno? Pues sé audaz y desarráigate y construye reacciones sobre los cimientos basados en el espíritu, sobre el corazón. Luego construyes mentalmente, pero sobre el corazón. Aceptas que tu mente vea una verdad y tu corazón otra. Estás acostumbrado a ello y actúas igual. Actúas sin acuerdo ni resolución. Hay que actuar. La situación me demanda una actuación. Ya sé que hay conflicto, como siempre lo ha habido. Aparto lo que mi corazón dice y ya está. Y actúo conforme al mundo dice. Soy fiel devoto de la referencia externa. ¿Dónde acabaría mi pobre identidad mundana si no me remitiese a la referencia externa y a lo que dicen los grupos a los cuales me siento arraigado? Bueno, pues eso es el mundo, eso es el ego y eso es el conflicto y eso es la falta de paz y eso es el sufrimiento, el sacrificio, la ruina y el caos. La alternativa es siente, construye una plataforma con cimientos en el espíritu y a partir de ahí crea mentalmente, pero en plenitud de corazón. Actúas sin acuerdo ni resolución, actúas sin unidad. No hay unidad, ¿por qué? Porque aceptas el conflicto de dos visiones diferentes. No tiene por qué haber dos visiones diferentes. Reconcilia mente y corazón. Tú ahora mismo, siempre, en toda tu vida, has tenido la de la mente, referencia externa, la del corazón, referencia interna. Siempre dos. Apartas la del corazón y quedas bien con el mundo. No tiene por qué ser así. Vuelve a elegir. Da una respuesta unificada con cimientos en el corazón, en la referencia interna del espíritu. Y a partir de ahí, creas una respuesta intelectual. No lo has hecho nunca, pero eso es lo que va a ser el propósito unificado para ti. Y eso es lo que te va a proporcionar la paz. Actúas sin acuerdo ni resolución, actúas sin unidad, sin propósito unificado, por el corazón. Y como si fueras dos personas que actúan en base a verdades diferentes en la misma situación, como si fueras dos personas que actúan en base a verdades diferentes en la misma situación, ahí está la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es que dentro llevamos dos.
dos que opinan diferente. Pero hasta ahora siempre ha vencido uno. El que decía, vamos a fiarnos de lo que dice el mundo. El otro decía, no, vamos a fiarnos de lo que sientes. No, vamos a fiarnos de lo que dice el mundo. Siempre ha vencido ese. Siempre ha prevalecido ese. Y como si fueras dos personas que actúan en base a verdades diferentes en la misma situación, es inevitable que el conflicto continúe. El conflicto va a continuar, porque hay una disonancia que te impide ver que estás confrontando internamente dos verdades constantemente. ¡Qué agotamiento! ¡Qué consumo de energía! ¡Qué desazón! ¡Qué depresión! Todas las noches, después de sostener y alimentar el conflicto continuamente por esa disociación, por esa división, por ese desalineamiento interno, de sostener una cosa y la contraria. El camino de unificar, eliminando completamente la del corazón y asimilándola a la de la mente basada en la referencia externa, ese es el camino contrario. Eso es como cuando, para despolarizarte, para salir de la dualidad bien-mal, el camino es hacia el bien, a lo que cada uno considera el bien. Porque si el camino lo llevas hacia el mal, vas en sentido contrario. Bueno, pues esto es lo mismo. No puedes ir contra el corazón, no puedes. Y si vas contra el corazón, dice el libro de Urantia, vas hacia la destrucción completa de la personalidad. Llega un momento en que no te reconoces ni tú si vas contra el corazón. Y sí, hay ejemplos. Los oscuros van contra el corazón. ¿Por qué les llamamos oscuros? Porque van destruyendo su personalidad a base de avanzar hacia la irrealización, sin posibilidad de retorno, pasando el punto de no retorno, llegando a un momento en el que ya hay difícil vuelta atrás. Siempre es posible, pero cada vez es más difícil si avanzas en el sentido de hacer prevalecer la referencia externa a la interna. Sigas el camino que sigas, el de la mente o el del corazón, no llegarás a donde quieres ir hasta que los caminos se unan. Propósito unificado, coherencia, congruencia, alineamiento, centramiento interno. Puedes imaginar tres caminos. Uno que representa la mente, otro que representa el corazón y otro que representa la plenitud de corazón. Es que tú tienes que construir un perímetro de referencia cuando te basas en el corazón. Cuando te basas en el corazón, que es basarse en el espíritu, a partir de ahí construyes una referencia mental, porque necesitas esa referencia para desenvolverte. Esa es la tercera vía. Claro. Primera vía, referencia externa. Segunda vía, referencia interna sin construcción posterior. Entonces te quedas bloqueado. No actúas. Hay un tercer camino, que es la actuación basada en la referencia interna, construyéndola sobre los cimientos del corazón, del espíritu. Y puedes actuar. Y hay una vía activa. La vía del corazón puede quedarse en pasiva. Y entonces dices, bueno, sí, yo me quedo en el corazón, pero como no construyo sobre esa vía, pues es una pasividad absoluta. Y hay una fase del aprendizaje en que necesitas actividad sobre el corazón. La necesitas. Quizás en el momento posterior de iluminación ya has llevado la actividad a todas las áreas de tu experiencia y has construido completamente en todos los aspectos de tu vida sobre los cimientos del corazón-espíritu. Vale, y en ese punto dices, ya no necesito ninguna actividad, pero no estás en ese punto.
tiene que haber, por ahora, una vía de construcción y de actividad, no sobre la base de la referencia externa, sino sobre la base de la referencia interna. Tiene que haber una experiencia. No puede quedarse en teoría. No puedes leer esto, no puedes ver este vídeo y irte con la bonita idea y luego no llevarla a cabo, porque entonces no hay integración. Por ahora, hasta que llegue el final del aprendizaje, tienes que construir sobre los cimientos del corazón, que traen los conceptos, significados y valores del espíritu. Y después ya, pues igual te das cuenta de que no hay nada que construir. Pero es después. Ni el camino de la mente ni el del corazón solos te llevarán a donde te conducirá el camino de la unidad, y el viaje no será el mismo. Unificación, integración. 21.8. La causa principal del conflicto que surge entre mente y corazón es la percepción de diferencias de sentido internas y externas. Mente, referencia externa. Corazón, referencia interna. Diferencias de sentido. ¿Qué sentido tiene esta situación? Según el mundo, este. Según el corazón, este. Diferencias de sentido. ¿Qué sentido tiene? Según la mente, referencia externa. Según el corazón, referencia interna. En casos extremos, esto se considera un conflicto moral. Por ejemplo, que la persona sepa qué es lo correcto, pero actúe conforme a lo que es aceptado en su comunidad. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces decimos internamente, para mí lo correcto es esto? Porque me he adherido a un sistema moral con el cual encuentro identificación desde el corazón. Lo siento, siento que esto es lo que hay que hacer. Pero mi comunidad de acogida, mi agrupación de acogida, mi entorno de acogida, la sociedad en la que me desenvuelvo, los grupos gregarios a los que pertenezco, no me van a permitir actuar así porque sería condenado al ostracismo, a la muerte civil, y no lo voy a consentir. Dicen algunos médicos hoy en día, ¿cuántos médicos se están vendiendo? Porque se han informado, han sentido, pero han cedido a la presión de la comunidad médica, sanitaria, oficialista, en la cual su actividad está inmersa. Esta cuestión que dice un curso de amor, que la persona sepa qué es lo correcto, pero actúe conforme a lo que es aceptado en su comunidad, recuerda un poco en los primeros capítulos de un curso de milagros cuando habla del conflicto. ¿Cómo surge el conflicto? El conflicto surge en tu mente de dos formas. O bien porque te apetece hacer una cosa, pero no es lo que quieres, no es lo que consideras correcto, y entonces haces lo que consideras correcto y no lo que te apetece. Lo que te apetece puede ser lo que te dicta el corazón. Lo que consideras correcto puede ser, pues, por ejemplo, en este caso, pues, la referencia externa. O al contrario, o bien porque haces lo que te apetece, bueno, son las dos caras de la misma moneda. Lo que deseas hacer y lo que finalmente haces. El conflicto surge por una de esas dos vías. Haces una cosa deseando hacer otra, o haces lo que deseas hacer pero sabes que lo correcto sería lo contrario. Y de ahí surge el conflicto. Y el conflicto surge por una falta de unidad en tu mentalidad. Porque siempre estás pensando que estás haciendo algo que no se corresponde con lo que te gustaría
una cara de la moneda o deberías otra cara de la moneda hacer. Pues aquí está poniendo un ejemplo de conflicto que es exactamente el mismo. La causa principal del conflicto que surge entre mente y corazón es la percepción de diferencias de sentido internas y externas, del conflicto que surge entre mente y corazón. En casos extremos, esto se considera un conflicto moral. Por ejemplo, que la persona sepa qué es lo correcto, pero actúe conforme a lo que es aceptado en su comunidad. Que la persona sienta respecto del corazón, y referencia interna, pero actúe respecto de lo que se espera de él en su comunidad, referencia externa. En un caso así, el sentido externo y el sentido interno de la misma situación se consideran diferentes. Esto es bastante fácil de ver en circunstancias extremas, pero es una situación que existe continuamente en todo, aunque no nos demos cuenta. Y en cada caso, hasta que se alcanza la unidad. Es decir, solo nos parece que resalta en nuestra experiencia cuando tenemos esa típica situación en la que tenemos que tomar una decisión, nuestra comunidad exige que actuemos, nuestra comunidad de acogida, nuestro grupo social, político, ideológico, en fin, laboral, profesional, nos exige que actuemos conforme a una determinada línea y nosotros sentimos que es otra. Y al final, pues acabamos plegándonos, apartando la referencia interna y plegándonos a la referencia externa. Dice Jesús, esto es bastante fácil de ver en circunstancias externas, pero es una situación que existe continuamente en cada decisión que tomas y en cada caso hasta que se alcanza la unidad. Mientras no se alcanza la unidad, mientras no partes de la referencia interna para construir un relato mental y convertirlo en referencia externa, basado, tuya propia, basado en la interna, fíjate. Y luego además, eso sirve de ejemplo para los demás. Para los demás lo que tú hagas será referencia externa para ellos, aunque sea interna para ti, pero será una referencia para ellos externa que contraste tanto con la referencia externa de otros que identifiquen que su referencia interna se corresponde con la tuya, aunque para ellos la tuya sea externa, pero digan, yo tengo esa referencia interna también. Y eso es alcanzar la unidad. Mientras no se alcance la unidad, no comprendes que atribuyes sentido a todo, a todo. La mente no deja de atribuir sentido a todo, a cualquier cosa que te parezca nimia, a saludar con una sonrisa o no hacerlo a un vecino, mientras bajas por la escalera de tu edificio, a todo. Y que no hay nada ni nadie fuera de ti que pueda determinar el sentido por ti. Es que te pueden incluso decir, no saludes a los extraños con los que no tienes confianza ni te los han presentado, bla, 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 porque tu familia considera que es una norma de urbanidad, en fin, no mostrarte abierto de primeras con las personas, sino guardar un cierto protocolo de... Y sin embargo a ti te sale estar abierto directamente de primeras. Es que con cosas tan nimias como los saludos, opera, porque tú no dejas de darle sentido a cada cosa que ocurre, te dice Jesús, no dejas de dárselo. Entonces, te fijas que en casos extremos existe esa discrepancia entre referencia externa de la mente egoica colectiva del mundo y tu propia referencia interna que proviene del espíritu, pero que ocurre en todas las circunstancias por nimias y mínimas que te parezcan. 21.9. La última cosa que debes entender es que el sentido no cambia, aunque solo tú puedes determinar el sentido, y aunque solo un enfoque con plenitud de corazón determinará el sentido verdadero, la verdad es la verdad y no cambia. Esa verdad es la del Espíritu y es la que nos unifica a todos y es la referencia interna profunda y esa no cambia. Sin embargo, solo la unidad te permite ver la verdad y reivindicarla como tu descubrimiento y tu verdad, además de la verdad universal. Cuando tú
partiendo de la referencia interna, que es una guía, construyes tu actividad de reacción ante lo que acontece a partir de ella, ahí unificas concepto, significado y valor con experiencia práctica. Ahí eres uno, ahí está la congruencia. Yo siempre actúo conforme a mi referencia interna, de tal forma que puede ser que esté generando una referencia externa para otros. Pero mediante la referencia externa que puedo constituir para otros, ellos van a poder decidir si mi referencia externa coincide con su referencia interna. Y ahí habrá una unidad, y ahí se producirá el milagro, y ahí se podrá aceptar la expiación, y ahí habrá evolución. Solo la unidad, sin embargo, te permite ver la verdad y reivindicarla como tu descubrimiento y tu verdad, además de la verdad universal. Cuando tú la verdad universal interna la has llevado a tu experiencia de vida, a todos los aspectos, ya has unificado tu experiencia externa con tu referencia interna y ya es una única verdad para todo. Ya no hay dos verdades, la interna y la externa, ya es una sola verdad que rige toda tu experiencia. Ver la verdad te devuelve a la unidad y a la verdadera comunicación o comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo. Ver la verdad te devuelve a la unidad. Dice Jesús, cuando trasladas la referencia interna a toda tu experiencia vital, ves tu unidad con el mundo. Y ves cuál es la verdadera comunicación o comunión con tus hermanos en Cristo. Hay una unificación de experiencia, de propósito, en todo aspecto. Tus hermanos y hermanas en Cristo es una expresión que siempre ha querido simbolizar la unidad de aquellos que conocen la verdad única, consciencia crística, divinizar la experiencia humana. Mientras estés en la experiencia humana, divinizarla. Eso es la conciencia crística. Simboliza la unidad de aquellos que conocen la verdad única. 21.10. Conocer la verdad única no es cuestión de conocer un dogma determinado o una serie de hechos. Quienes conocen la verdad no consideran que ellos tengan razón y que otros estén equivocados. Quienes conocen la verdad la hallan para ellos mismos uniendo mente y corazón y ya se abandona todo juicio, porque llevar la plenitud de mente-corazón a tu experiencia vital te sumerge en la conciencia crística y en la de unidad, con lo cual sobran los juicios. Quienes conocen la verdad la hallan para ellos mismos uniendo mente y corazón. Quienes conocen la verdad se convierten en seres de amor y de luz y ven la misma verdad amorosa en todo y en todos. Quienes conocen la verdad se convierten en seres de amor y de luz y ven la misma verdad amorosa en todos y en todo. Cambia la forma de percibir el mundo. Has sanado tu percepción completamente después de corregir tu mentalidad en el sentido de diferenciar entre la referencia externa e interna. Has dado el paso final de hacer prevalecer la referencia interna y lo has llevado a toda tu experiencia vital y estás en plenitud de unidad de mente, corazón y sientes la unidad con todos y con todo. Prospector.